Dios les bendiga una vez más. José Manuel de la Rosa Jiménez con ustedes, Ministerio Pescadores del Reino de Dios. Hoy vamos a hablarle acerca de la estrategia del enemigo. Gracias a Dios por su palabra que fueron leídas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que hay que entender es que nuestro enemigo, Satanás, es un cobarde y un aprovechado. Nunca llega en un momento de fortaleza. Siempre lo hace en un momento de debilidad, física o espiritualmente hablando. Pero en este caso, Jesús no estaba espiritualmente débil. Espiritualmente estaba fortalecido, pero físicamente tenía hambre. ¿Y qué nos dice la lectura que acabamos de leer? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, entonces vino a él el tentador. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es, o como decimos en buen dominicano, Satanás no te conoce. Él te acecha, como decimos en buen dominicano, él te acecha o te ubica. Porque Satanás no es omnisciente, él no sabe lo que tú piensas. Pero sí, constantemente se mantiene al acecho ubicándote. Entonces, cuando él ve el momento de debilidad, él llega. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, después del ayuno, la Biblia dice que él tuvo hambre. ¿Por qué no tuvo hambre en el proceso que él estaba ayunando? La íntima comunión de él con Dios le sirvió de alimento a Jesús. Entonces, después de ese momento, vino a él el tentador. ¿Por qué Satanás no le trajo comida en el proceso del ayuno? Llegó al final y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. En el libro de Mateo, en el momento, Mateo capítulo 3, cuando encontramos el bautismo de Jesús, Jesús está siendo bautizado por su primo hermano Juan, y se abren los cielos de repente, y dice Dios, una gran voz en el cielo, era Dios mismo hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escuchadle. En ese momento, acuérdate que Satanás te vela. Satanás estaba por ahí y escuchó esa palabra, que dijo Dios, este es mi Hijo amado. Ahora, cuando Jesús se va al desierto a orar, Satanás lo sigue velando. Y en el momento que él termina el ayuno, entonces Satanás se le presenta y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. En otra palabra, así como Dios lo dijo en el momento en que tú estabas siendo bautizado, si de verdad tú eres hijo de él, di que esta piedra se convierta en pan. Ahora, ¿cuál era la estrategia del enemigo? ¿Cuál era el propósito de Satanás? ¿Cuál era su astucia? Si tú eres hijo de Dios, está tratando de poner duda a la humanidad de Jesús. Poner duda humanamente en Jesús. ¿Cómo que si soy hijo de Dios? Él sabía que Cristo podía convertir no la piedra en pan, no, sino el agua del mar salada en agua dulce. Pero entonces, él lo que hace es tratar de poner duda humanamente en él. Porque muchas veces Satanás viene a la vida de la gente para ponerle duda humanamente. Y hay gente que cae ante la primera desgracia. Ahora bien, él le dice, convierte esta piedra en pan. Pero ¿qué le contesta Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús está haciendo es, Jesús está usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es una enseñanza que Jesús nos da y le voy a enseñar por qué. Porque en nuestro peor proceso, nuestro peor momento, tenemos de estar alimentado constantemente de lo que es el ayuno, la oración y de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Jesús en ese momento de la tentación, lo que Jesús hace es, Jesús se va al libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Y Jesús le cita un capítulo allí, Jesús le cita un versículo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Cuando Jesús cita esta palabra, repito, es una forma de Jesús enseñarnos a nosotros a contrarrestar al enemigo por medio de la palabra de Dios. Ahora bien, Satanás también se sabe la palabra. Recuerda, el enemigo también conoce la palabra. Y no es que la haya estudiado, sino que la ha vivido. Como dice un dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué hace el enemigo cuando Jesús le cita esta palabra? Se va a una especie de un debate bíblico. También, él se va al libro de los Salmos, capítulo 9, verso 11 y verso 12. Le dice, lo lleva a un pináculo alto y lo pone sobre la rueda de allá del templo y le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en las manos te llevarán para que tus pies o para que no tropieces con tu pie en piedra. Le citó Salmo 91, verso 11 y verso 12. Pero no hagamos énfasis en estos dos puntos. Primero, le desafía que convierta una piedra en pan, sabiendo que Jesús podía. Pero lo que él quería era poner duda humanamente en Jesús. Segundo, que Jesús le obedeciera a él. Ahora, cuando lo lleva sobre el pináculo del templo, él le dice, échate abajo. Pero la pregunta sería, ¿por qué no lo empujó? Entonces, lo que entendemos es que Satanás viene a la vida tuya, te tenta a hacer las cosas, te da órdenes. Si lo obedeces, caes. Pero si no lo obedeces si no obedeces a lo que él te dice, entonces tú seguirás firme, porque él no podrá ponerte un dedo encima sin el permiso de Dios. Salmo 91, verso 11. A sus ángeles mandará acerca de ti, en la mano te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Por más hombre de Dios que tú seas, si te subes a un edificio de una 10ª planta y te tiras no hay ley, no hay, por más hombre de Dios que tú seas, si te tiras te vas a morir. Porque tú no puedes tentar a Dios. Y no hay por qué probarle a nadie de que tú eres hijo de Dios. No hay por qué escuchar la voz del enemigo de la forma que él quiera. Estamos aquí sobre esta tierra para obedecer a la voz de Dios y no a la voz del diablo. La voz de Dios y no la voz del enemigo. Todo el que anda por ahí obedeciendo a la voz del enemigo anda fracasado, anda cabibajo. Porque el enemigo, la tentación, hay dos cosas. Hay un Dios que prueba a sus hijos, ese es Dios, Jehová de los ejércitos. Hay un enemigo que es Satanás, que tenta. Pero ¿cuál es el objetivo de la tentación? Hacernos daños. ¿Qué quería Satanás hacerle a Jesús? Él quería desviarle de los planes y de los propósitos de Dios. Cada vez que la tentación viene a tu vida, es porque Dios te ha dicho una palabra. El enemigo viene para contrarrestar, para contradecir eso que Dios te ha dicho. A gente fría ni tibia. Satanás ataca a los Adanes. Satanás ataca a las mujeres que son Esther. Satanás ataca a las mujeres que son como Séfora. Satanás ataca a los hombres que son como Samuel, que son como David, que son como los más de 40 autores que escribieron la Biblia. Gente como a Pablo, como a Esteban los mata. A gente que dijeron que sí y caminan y decidieron caminar y pisar las huellas del Maestro e ir detrás de Cristo y seguir sus ejemplos. A la gente que tratan de hacer la voluntad de Dios son los que Satanás ataca. Porque él no tiene necesidad de atacar a un tibio dentro de la iglesia, no tiene necesidad de atacar a un frío. Él ataca a gente que están caliente espiritualmente, gente que vinieron a este mundo y conocieron su propósito y decidieron caminar por el propósito, por la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Esas son la gente que Satanás ataca. Hijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Hay una palabra que Dios le dice a los israelitas en el momento de la entrega en el momento de la lectura de la ley en el monte Sinaí. Dios le dice en Éxodo 20, capítulo 20, verso 23,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le dije que Satanás, como le decía ahorita, Satanás conoce la escritura. Éxodo 20, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué está tratando Satanás de hacer con Cristo? De que Cristo viole ese mandamiento. Si en una de esas tentaciones Cristo cae, porque hay gente que Satanás le trae una oferta sencilla, una cosita, y caen ante la primera desgracia, como le decía. Pero a una persona que esté caminando bajo un propósito divino, Satanás ataca gente que han conocido su propósito, que saben a qué fueron llamados. Él no ataca gente que anden por ahí, hoy soy, mañana no, déjame intentar ver, déjame probar para ver. No, él ataca a gente, a hombres de carácter, porque el hombre llega hasta donde llega su carácter. Él ataca a gente de propósito, él ataca a hombres con llamados, él ataca a personas que fueron marcados en el reino de Dios. Él ataca a gente que vinieron aquí para hacer de su vida algo tan útil, de tal forma que el día que se mueran, hasta el dueño de la funeraria diga, verdaderamente este hombre era un hijo de Dios. A esa gente que Satanás ataca. Si no quieres que él te ataque, sencillamente no ores, no ayunes, no hagas la voluntad de Dios, permanece frío, tibio dentro de la iglesia y él no va a hacer nada contigo. Pero si quieres guerra, tienes que empezar a orar, a ayunar, conoce tu propósito, anda bajo él, comienza a trabajar en tu ministerio. No te quedes sentado, haz lo que Dios te dijo que vinieras a hacer. Ahora bien, Cristo nos enseñó a nosotros que ante la tentación hay que usar la espada del Espíritu. ¿Por qué hay que usarla? Porque si esta es la espada del Espíritu, mientras más conocimiento tú tengas de ella, el conocimiento gobierna la fe. Mientras más conocimiento tú tengas de la palabra de Dios, más guerra puedes librar en el mundo espiritual. Porque esta guerra se libra conociendo la palabra. Porque Satanás te ataca contradiciendo la palabra de Dios. Pero si la conoces, cada vez que venga él con una tentación que esté registrado aquí en la palabra, tú vas a saber cómo contradecirle a él. Pero si no tienes el conocimiento, si no estudias la palabra, porque Dios le dijo a Ezequiel, cómete rollo, porque es necesario el conocimiento de la palabra. Te ayuda más fácil a librarte de una tentación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ministerio de Pescadores del Reino de Dios.